Hola, bienvenidos a mi canal conversando sobre psicología y educación. Soy Viviana Lázaro González Maura, doctora en psicología especializada en el área educativa. Hoy continuamos conversando sobre valores y educación. En vídeos anteriores comenzamos a hacer análisis de los contenidos esenciales de los últimos capítulos, la segunda parte de mi último libro, Educar en Valores en la Universidad, ¿para qué y cómo? Vimos las técnicas individuales que nos permiten diagnosticar cómo los valores morales regulan la conducta del estudiante universitario en contextos o situaciones de desempeño profesional. En este caso analizamos las composiciones, los completamientos de frases, las situaciones de conflicto, los dilemas morales y los cuestionarios. Y nos quedaba por ver tres técnicas individuales, que son la entrevista, el diario y las escalas valorativas, que vamos entonces a dedicarles el vídeo de hoy. Estas técnicas tienen una especificidad, por eso las dejamos para el final, y es el hecho, en el caso de la entrevista, que la entrevista tiene una modalidad individual, pero también una modalidad grupal, y es una técnica que explora la manifestación de los indicadores de los valores morales en la regulación de la conducta a través del diálogo, de la interacción, de la conversación entre el entrevistador, en este caso el profesor, y los estudiantes, que serían los entrevistados. Tenemos el diario y las escalas valorativas, que son instrumentos de observación. En el caso del diario, de autoobservación, la autoobservación que va a realizar el estudiante de su desarrollo moral en contextos de desempeño profesional, y las escalas valorativas, que son instrumentos que utiliza el docente para explorar cómo se manifiestan en la conducta los valores morales del estudiante. Comencemos por la entrevista. La entrevista individual, decimos, nos permite explorar la manifestación de los indicadores de los valores morales a través de una conversación. ¿Cuándo utilizamos la entrevista individual? Decíamos que llegamos a una conclusión diagnóstica a través de un sistema de técnicas. No podemos por una sola técnica llegar a una conclusión diagnóstica. Entonces, después que hemos aplicado las técnicas que explicamos anteriormente, si nos queda alguna duda, algún aspecto, algún indicador que no se ha expresado completamente, o si tenemos alguna contradicción en cómo se están expresando esos indicadores o faltó alguno, entonces ahí está la posibilidad de realizar entonces una entrevista individual. Trabajamos esa entrevista buscando ampliar esa información que nos falta, o profundizar en ella, o explorar indicadores que no se manifestaron evidentemente o de manera suficiente en las técnicas anteriores. No obstante, la entrevista individual tiene también la posibilidad de que nos permite, como es una conversación, explorar los juicios morales, los sentimientos, emociones, la motivación moral y sobre todo las habilidades dialógicas, que recuerden que también es un indicador cognitivo muy importante de los valores morales. Por otra parte, tenemos la entrevista grupal. Bueno, la entrevista grupal, cuando la aplicamos de esta misma manera, si observamos en el grupo que hemos hecho este diagnóstico inicial, existe alguna tendencia, alguna regularidad en cuanto, digamos, por ejemplo, a que se manifieste los valores morales, los juicios morales se manifiestan de manera rígida, no hay flexibilidad. Entonces, convocamos a los estudiantes a una entrevista grupal. Y ahí tenemos la posibilidad de someter a debate la necesidad de contextualizar estos juicios morales. Y podemos escuchar las opiniones de los diferentes estudiantes, cómo ellos argumentan sus juicios morales, explorar también las habilidades dialógicas, y también se pueden ver en esta, como estamos trabajando en el diálogo, bueno, cómo se manifiesta en la relación, en este debate, el respeto, la tolerancia, que son otros valores morales también que están relacionados con el que podamos estar explorando. Es decir, que tanto la entrevista individual como grupal, como cierre, digamos, de un diagnóstico inicial, resultan muy valiosas, ¿no? También decir que estas primeras técnicas que hemos explicado de aplicación individual se realizan en un momento determinado, cuando, por ejemplo,
vamos a trabajar una estrategia de educación en valores en una asignatura, bueno, pues hacemos un diagnóstico inicial. Ese diagnóstico inicial nos permite caracterizar la situación que tienen los estudiantes con respecto a sus valores morales, si queremos trabajar responsabilidad, honestidad, el valor que sea, cómo se manifiestan en ese momento. Porque recuerden que hay una unidad entre el diagnóstico y la orientación, de manera que nosotros vamos conociendo esas características y las potencialidades de desarrollo que puedan tener los estudiantes, vamos trabajando sobre esas potencialidades para poder lograr ese desarrollo moral en contextos de desempeño profesional. Y son dos momentos en que aplicamos en el diagnóstico inicial, o sea, al iniciar la estrategia, y al final, para ver qué impacto ha tenido esa estrategia en el desarrollo moral de los estudiantes durante ese trimestre, ese cuatrimestre, durante ese tiempo que hemos estado trabajando con ellos, con esa estrategia. Ahora bien, tenemos entonces, decíamos, los diarios y las escalas valorativas. Ya los diarios y las escalas valorativas ya no son de aplicación en un momento determinado, sino que van a ser aplicadas durante el proceso de desarrollo de la estrategia educativa, en este caso durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde estamos trabajando a través de una asignatura cómo potenciar el desarrollo de los valores morales. El diario decíamos que es una técnica de autoobservación que el estudiante va a desarrollar durante la asignatura, observándose cómo él va manifestando esos indicadores, y por otra parte está el docente trabajando la observación externa a través de basándose en estas escalas valorativas. El diario. Bueno, el diario es una técnica de autoobservación que nos permite fundamentalmente registrar todas las reflexiones, las vivencias, las experiencias que tiene, le permite registrar al estudiante sus reflexiones, sus experiencias, sus vivencias sobre la estrategia que está desarrollándose, sobre las actividades sobre las cuales él está trabajando. Y fundamentalmente va a potenciar el desarrollo de la reflexión crítica. Es decir, aquí vemos en el diario una doble función. Por una parte, nos permite diagnosticar ese estado, cómo está ese estado de reflexión sobre sus cualidades morales en el contexto de desempeño profesional, pero también nos permite potenciar su desarrollo. El propio diario va, en la medida que el estudiante lo va utilizando, va potenciando el desarrollo de su reflexión. O sea que ahí se ve también la unidad entre diagnóstico y orientación. ¿Qué características? Bueno, yo no voy a explicar como les digo siempre, en detalle las técnicas, pero estoy siempre apuntando aspectos que son esenciales. Por ejemplo, la consigna. Bueno, la consigna puede ser abierta o cerrada. Abierta cuando decimos que ellos puedan, en una asignatura que estamos trabajando esa estrategia, cómo ellos pueden, cómo se manifiestan diferentes valores morales. Pero cerrada cuando queremos trabajar un valor moral en específico, estamos trabajando la responsabilidad, queremos que sobre ese valor el estudiante reflexione. La periodicidad. Bueno, aunque se llama diario, no es que él tenga que escribir a diario, sino que lo importante es que escriba sistemáticamente. Siempre decimos lo mínimo 2 veces por semana, de manera tal que el estudiante se va entrenando en la propia técnica y va anotando todas esas reflexiones, vivencias y experiencias. La extensión, no es necesario que el diario tenga hacer énfasis en la extensión. Hay párrafos a lo mejor que tienen mucha información y a lo mejor hay otros párrafos que son tan descriptivos que no nos dicen nada. Así que lo importante no es la extensión, sino es que el estudiante pueda reflejar en ese diario, cuando él se sienta y reflexiona, bueno, qué aspectos yo quiero destacar, qué inquietudes, qué problemas he tenido en la asignatura, el desarrollo de la responsabilidad, cómo me he comportado. Y cuanto a la duración, bueno, ya decíamos que es durante un periodo de tiempo, es decir, puede ser un trimestre que dure la asignatura, un cuatrimestre, un semestre o hasta un curso. Aquí nosotros hemos aplicado esta técnica del diario en investigaciones que hemos desarrollado en la práctica docente. Específicamente, en los ejemplos que se plantean en el libro, que ustedes pueden ver en el libro, son tomados de una investigación que hicimos conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Educación, en la carrera de
formación de profesores de educación física y la misma carrera en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física de La Habana, y esta experiencia se desarrolló en la práctica docente. La idea era cómo la investigación-acción podía potenciar el desarrollo de la responsabilidad como valor moral, la responsabilidad profesional en el desarrollo de la práctica docente. Y tuvo una duración de un semestre. Quería comentarles, para que tuvieran una idea de cómo a través del diario se puede ver los cambios en la reflexión que hace el estudiante acerca de cómo ellos valoran esa responsabilidad, los cambios, a través de ejemplos que aquí se plantean. Aquí en el libro van a ver se les va a plantear un caso donde se toman de toda la experiencia del diario un momento inicial, un momento intermedio y un momento final, ¿no? Y aquí quería llamar la atención para que tuvieran una idea de cómo puede cambiar en el diario estas reflexiones. Por ejemplo, digamos que el estudiante en su primer día de experiencia, cuando comienza la estrategia educativa, que se les explica en qué consiste la experiencia que ellos van a trabajar, él comienza a trabajar su diario y es muy escueto, muy descriptivo, son 3 renglones. Él dice: hoy nos propusieron la realización de una investigación-acción. Con todas las cosas que me dijeron al principio me quedé un poco confundido, pero después entendí lo que se quería hacer y me parece una buena idea. Ya después, en un momento intermedio, esto duró un semestre, decíamos, de la práctica, el estudiante, ya en el desarrollo de la práctica, él dice, por ejemplo, aquí tenemos, dice, ayer fue mi cumpleaños y no es justificación, pero llegué tarde a la escuela y no vi el primer turno de clases. Por eso en el otro grupo, tenía 2 grupos, 2 turnos, lo que hicimos fue algunos juegos que propusieron ellos mismos, los mismos alumnos, para no adelantar un grupo con respecto al otro. Ellos se sintieron bien, contentos porque jugaron lo que querían, pero yo me sentí mal porque no debí llegar tarde, aunque haya estado justificado. O no sé si realmente lo estaba, pues nadie me ha dicho nada. Todo salió bien, los alumnos estaban contentos, pero yo me sentí mal conmigo mismo. Creo que hoy he aprendido la importancia de ser responsable. O sea, ahí estamos viendo ya un nivel de reflexión mayor, en el sentido de que él incumplió con llegar tarde a clase, perdió una clase de un grupo, en el otro grupo tuvo que hacer una reestructuración, él sabe que actuó mal, que hubo un incumplimiento, que es su responsabilidad, nadie se lo está obligando, nadie le está diciendo nada, pero sin embargo él se siente mal. Eso habla de que ya él está comenzando a sentir la responsabilidad como una necesidad, que es cuando decimos que realmente regula la conducta, no cuando somos responsables por una obligación externa. O sea que ahí tiene mucho valor diagnóstico ese comentario que hace el estudiante. Y después, digamos, al final, verán en el último día que él escribe el diario, bueno, ahí hay hasta 7 párrafos que escribió, pero quería llamarles la atención de un párrafo específico, donde él dice: creo que en general la idea de esta investigación-acción es muy buena. El trabajo en equipo es una excelente experiencia para la formación de los profesores de educación física. Creo que se debería extender y dar unos primeros pasos desde que entramos en primer año, primer curso, para uno ir agrupando elementos para el momento de enfrentarnos a un grupo de alumnos que te miran y te esperan de ti algo grande. Hoy en la educación física, en la escuela, necesita mucho de la entrega de sus profesores y para esto la preparación de los mismos debe ser mejor cada día. Por esta razón no se puede ahorrar esfuerzos ni tiempo. Fíjense cómo ya hay una reflexión final donde él habla de la importancia de prepararse, esa experiencia que tuvieron de la investigación-acción, de la utilización de los diarios como elemento de reflexión, cómo hubiese sido mucho mejor si se hubiese comenzado desde los primeros cursos, porque no existía, es decir, la práctica concentrada en un tercer curso. Para ellos, pues entonces es enfrentarse a algo nuevo. Entonces ya hay
una reflexión acerca de la importancia que tiene la práctica, es decir, este tipo de trabajo, esta orientación de los tutores con el estudiante, la investigación-acción para buscar soluciones conjuntas a los problemas, el cómo actuar responsablemente ante la solución de los problemas, y entonces como algo que debe dedicársele tiempo y comenzar desde los primeros cursos. O sea que ya hay un nivel de reflexión mucho mayor. Por otra parte, las escalas valorativas. Bueno, la escala valorativa decimos que es un instrumento que puede utilizar el docente para la observación, y que la observación el docente la va realizando durante toda la estrategia. ¿Qué debe hacer el docente? Bueno, registrar la frecuencia de expresión de los indicadores que estamos explorando, pero para ello el docente necesita operacionalizar ese indicador. Digamos, si vamos a trabajar autocrítica del estudiante, que es uno de los indicadores del componente cognitivo, bueno, ¿cómo se expresa esa autocrítica en una situación específica? Eso es la manifestación conductual de ese indicador. Y evaluar entonces esas manifestaciones conductuales a través de una escala de frecuencia, para ver con qué frecuencia se está expresando. Aquí van a ver en el libro, por ejemplo, digamos con relación a un indicador. Autocrítica de la actuación responsable del estudiante universitario en el proceso de formación profesional, en esta misma investigación en la práctica docente de los estudiantes. Manifestaciones conductuales de este indicador, por ejemplo, ante el incumplimiento de una tarea, el estudiante se muestra inconforme consigo mismo y ofrece explicaciones que expresan una valoración exigente y justa de su conducta. Otro indicador, cuando evalúa su participación en la ejecución de una tarea, es exigente en la calidad de sus resultados. Ante el incumplimiento de una tarea, es capaz de reconocer los errores cometidos. Esos son ejemplos de manifestaciones conductuales de ese indicador que se está evaluando. Y entonces es importante que ahí viene la escala. La escala valorativa nos permite registrar la frecuencia. Aquí, ¿cuál es la recomendación que damos? No utilizar escalas que sean dicotómicas. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se manifiesta o no? Ni siquiera escala de 3, sí, siempre, a veces, nunca. Es importante utilizar escalas mucho más amplias, de 5, de 7, de 9 grados, de manera que podamos ver la tendencia hacia un siempre en la manifestación o hacia un nunca en la manifestación, ¿no? Y eso nos permite evaluar de una manera más específica, más detallada, cómo se va produciendo ese desarrollo del indicador, de los valores. Estos eran los aspectos esenciales que quería comentarles con respecto al diario y con respecto a las escalas valorativas. En el libro pueden encontrar mucho más detalladas las explicaciones de cómo utilizar estas técnicas. En el próximo vídeo entonces vamos a ver las técnicas grupales y las situaciones de aprendizaje moral que ya se trabajan en el capítulo 4. Como siempre les digo, dejen sus comentarios en la página, porque eso siempre nos ayuda, enriquece el debate y nos ayuda a continuar conversando sobre psicología y educación. Muchas gracias y hasta la próxima.